Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Hablemos de Migración. En esta ocasión estamos haciendo una revisión de las iniciativas de reforma constitucional que el 5 de febrero de este 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto, ha enviado al Congreso para ser analizadas, modificadas y aprobadas. Si bien es cierto que como tal ninguna de estas reformas tocan el tema migratorio como tal, estas 20 reformas que se están proponiendo es para asegurar la consolidación de la cuarta transformación en nuestro país, para que las cosas cambien y que pueda llegar a esa promesa que hizo López Obrador al inicio de su gobierno y durante su campaña, de que los mexicanos que salgan del país sea porque quieren y no por necesidad. En esta ocasión haremos la lectura de esta iniciativa para protección de los derechos de la comunidad migrante y afromexicana. Es una iniciativa que entrega hacia la diputada Marcela Guerrera Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Está fundamentada en lo dispuesto en el artículo primero, 71 fracción 1 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se somete a cargo de la Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En el siguiente temor se exponen la exposición de motivos, en el cual se dice que la presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, con lo que jurídicamente se les reconoce una mejor situación que la de ser sujetos de interés público. Se reconoce como pueblos y comunidades indígenas a aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en territorio nacional que conservan, desarrollan y transmiten sus propias instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, y a las comunidades afromexicanas que se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano, trasladadas por la fuerza, asentadas en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y económica, y que afirman su existencia como colectividades culturales diferenciadas. Un avance sustantivo de esta reforma en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas es el establecimiento, en el artículo segundo, entre otros derechos, el de ser consultados sobre las medidas administrativas o legislativas que impacten significativamente en su vida o entorno, a recibir los beneficios en los que los particulares obtengan algún lucro por actos administrativos que se expidan a su favor, así como el derecho de las mujeres, personas con discapacidad, niños y niñas y adolescentes a una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género, el derecho al respeto, desarrollo y establecimiento de sus sistemas normativos internos sin que esto implique vulnerar otros derechos fundamentales. Como lo establece el primer párrafo del artículo segundo constitucional, la nación mexicana es única e indivisible y de que el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas se ejerce en el marco constitucional que asegure la unidad nacional, tal y como lo prescribe el párrafo quinto del dicho precepto. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 introdujo como guía de actuación el principio para el gobierno mexicano: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, en el que se manifiesta lo siguiente: el crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es progresivo sino retroceso.
Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios. Propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo. Rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales, inconsciente de la necesidad de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas. Termina la cita. Por estas razones, en este sexenio se han destinado montos históricos de recursos presupuestarios que pasaron de 80.845 millones de pesos en 2018 a 141.809 millones de pesos en 2023, es decir, se incrementó en tan solo 5 años en un 75%, como se observa en la gráfica que presentan en este documento. En el 2018, 2019, 2020 y hasta el 23 hay un aumento constante. Estos recursos presupuestarios fueron destinados a programas como el de mejoramiento de la producción y productividad indígena, de infraestructura indígena, de derechos indígenas, de apoyo a la educación indígena y el de bienestar integral para los pueblos indígenas, todos estos dirigidos a mejorar las condiciones de vida, así como la igualdad integral de estas poblaciones de nuestro país y con ello dar inicio a un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural. Como se destaca en el quinto informe de gobierno, con las políticas de bienestar puestas en marcha por el Gobierno de México, se asume la función que le corresponde al Estado mexicano de ser garante de derechos humanos, inherentes y irrenunciables, universales, progresivos y de cumplimiento obligatorio para construir una sociedad más justa y ser coherente con las particularidades lingüísticas, culturales, geográficas, ambientales, socioeconómicas, la cosmovisión y concepciones de bienestar de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, acorde con los principios expresados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se ha construido con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas una relación de franco respeto y se promueven desde el gobierno federal condiciones de justicia social, reparación histórica y promoción del desarrollo integral. El Gobierno de México ha respetado el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados en aquellos proyectos o actividades que les pudieran afectar o impactar en las tierras en que se encuentran asentadas. Por ejemplo, en la construcción del Tren Maya y respecto de los lugares sagrados del pueblo Huaxarica, derecho que hoy se propone elevar a rango constitucional para que jamás exista pretexto para excluir a los pueblos y comunidades indígenas de las decisiones que deban tomarse sobre su futuro. Por tanto, también se les conoce que son los únicos legitimarios para impugnar la falta de consulta cuando se tomen medidas administrativas y legislativas que les afecten o impacten. La presente iniciativa de reforma está construida desde una perspectiva integral e intercultural. Es integral, dado que reconoce un conjunto de derechos que abarcan los diversos temas y reivindicaciones planteadas por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y es intercultural porque es el resultado de un proceso de diálogo en el que se han considerado sus visiones y perspectivas culturales. De igual forma, tiene como finalidad continuar con el compromiso adquirido por el Gobierno de México con sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y saldar una deuda histórica con estos en beneficio de la nación mexicana, que a la vez reconoce la diversidad de culturas que forman parte de nuestra nación, las integra como un todo cultural que debe ser respetado y garantizado como parte de la herencia histórica de nuestro país. La presente propuesta de reforma es resultado de la participación colectiva de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y diversos sectores de la sociedad. Este proceso consistió en un amplio diálogo y consulta a los 68 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. Antecedentes normativos. El 28 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera reforma a nuestra Constitución relativa a los pueblos indígenas con una adición al artículo 4, la cual dice:
La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizar a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomará en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. En este mismo año se adicionó el segundo párrafo de la fracción séptima del artículo 27 de la Constitución, la cual dice: la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. El 14 de agosto del 2001 se publicó la reforma del artículo segundo de la Constitución para reconocer un conjunto de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. El 9 de agosto del 2019 se publica la reforma del artículo segundo constitucional en la que se adiciona el apartado C para reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanos como parte de la composición pluricultural de la nación. 2. Diagnóstico. En México se tiene registro de 12 millones de personas que viven en hogares indígenas, lo que representa el 10.6% del total de la población. Asimismo, es importante destacar que 25.7 millones de personas se autodescriben como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total del país. Por otra parte, 1.3 millones de personas se consideran afromexicanas, lo que representa el 1.2% de la población a nivel nacional. La reforma constitucional que se plantea busca reivindicar las culturas originarias de nuestro país como sujetos de derecho público y reconocer sus sistemas normativos en la Constitución para contribuir a la resolución de los problemas que enfrentan cotidianamente los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Situación de pobreza y marginación. En 2018, la población indígena y afromexicana se encontraba entre aquellas que tenían más niveles de pobreza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el 57.5% de la población indígena carecía de acceso a los servicios básicos de la vivienda. Casi 7 millones de personas indígenas la representaban. Y del total de 623 municipios con 40% y más de población indígena, 224 tenían muy alta marginación y 321 alta marginación. En lo referente a los servicios de salud, en los municipios con más de 40% de población indígena se observó la presencia de un 96.9% de servicios de salud de primer nivel, 96.9% solamente, 3.1% segundo nivel y los servicios de tercer nivel estaban prácticamente ausentes. Un gran porcentaje de la población indígena no recibía atención médica en sus municipios, sino que debía trasladarse a lugares urbanos. Este gobierno ha implementado diversas políticas públicas y programas sociales que colocan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como prioridad para acceder a los beneficios de estas. Las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro y jóvenes escribiendo el futuro y beneficiarias del Programa Nacional de Reconstrucción. Como resultado de los programas sociales del actual gobierno y de un análisis comparativo entre 2016 y 2022, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social declaró que en el 2016 el 78.6% de la población indígena se encontraba en situación de pobreza y para el 2022 se redujo a 68.9%, disminuyó 9.7 puntos porcentuales. Respecto al bienestar económico de la población indígena, en 2016 el 46.4% contaba con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos. En cambio, en 2022 se situó en 36.9%, mientras que respecto de la línea de pobreza por ingresos pasó de 2016 de 79.9% a 70.5% en 2022. En ambos casos hubo una reducción de 9.5 y 9.4 puntos porcentuales respectivamente. En síntesis, el impacto de los programas sociales implementados por el actual gobierno ha sido positivo para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, la actual administración del gobierno federal ha puesto en marcha diversos planes y programas de desarrollo económico, social y regional para generar empleos, impulsar la integración de los territorios para garantizar la accesibilidad y conectividad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en materia de comunicación a las cabeceras municipales de más de 300 municipios indígenas. Además, se ha hecho justicia a diversos pueblos y comunidades indígenas, como en el caso del pueblo yaqui, para reconocerles derechos y promover desde el ámbito del Poder Ejecutivo sus derechos, mediante el diálogo directo con sus autoridades comunales,
Con ello, no solo estarán reconocidos los derechos, sino también la forma en que se deben atenderlos, garantizando su efectivo cumplimiento en beneficio de todos los indígenas en las distintas regiones. En razón de todo lo anterior, y para que todas las acciones que este gobierno ha implementado en favor de las comunidades y pueblos indígenas no constituyan solo una política seccional, es que se propone reconocerlas constitucionalmente como derechos y garantías de los pueblos y comunidades indígenas. 3. Contenido de la reforma. Los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. En la actualidad, si bien el artículo 2, apartado A, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, solo les da el carácter de entidades de interés público. Con esta reforma se cumple con el reclamo histórico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por ser reconocidas como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos. Reconocimiento de sus sistemas normativos. En la presente iniciativa se fortalece el reconocimiento de sus sistemas normativos y especificidades culturales en el marco de esta Constitución. Respecto del acceso a la justicia, se obliga a las instituciones jurisdiccionales a que garanticen el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Consulta libre, previa e informada. Se incorpora en la Constitución el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, cuando se pretenda adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su conocimiento o llegar a un acuerdo. También se adiciona la obligación de que, cuando un particular se beneficie por cualquier medida administrativa sujeta a consulta, el costo debe ser cubierto por éste. De igual forma, cuando se obtenga un lucro por estas medidas, se debe otorgar a las comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo. La importancia de prever esta figura en la Constitución radica en que sean consultados los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para obtener su consentimiento o se llegue a un acuerdo para la realización de proyectos que ameritan la actividad del Estado vía concesiones, permisos, autorizaciones o cualquier medida administrativa o legislativa, y en caso de que se otorguen a particulares con fines de lucro, reciban un beneficio y así evitar abusos en su contra. En virtud de lo anterior, es indispensable dar un reconocimiento efectivo del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, en el que realmente se escuche la voz de los pueblos indígenas y que sus decisiones sean respetadas por el gobierno, la sociedad y particulares. Patrimonio cultural, lenguas indígenas y educación. En México hay 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas con 364 variantes. Esto lo hace uno de los países con mayor diversidad lingüística del continente. Esta reforma busca que se establezca en la Constitución la obligación del Estado mexicano de promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. De igual forma, se garantiza que se haga uso de sus lenguas y otros elementos culturales en medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información en sus pueblos y comunidades. Asimismo, se reconoce el derecho de uso de las lenguas indígenas en la construcción de los modelos educativos con la finalidad de reconocer la composición pluricultural de la nación. Salud y medicina tradicional. Existe la necesidad de expandir y fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública desde la prevención intercultural comunitaria en la que se reconozcan las prácticas de la medicina tradicional tan integradas a nuestra cultura nacional y que hasta la fecha han sido relegadas a un segundo plano en aras de una modernidad científica, que en algunos casos no ha podido superar a la medicina tradicional. Nuestro respeto a este tipo de medicina que ha traído grandes aportes a la medicina convencional. Cabe precisar que, en el programa del IMSS Bienestar de septiembre del 2022 a junio del 2023, se realizaron en conjunto con partes voluntarias 152.126 acciones de control prenatal para embarazadas. Por esta razón, también se incorpora el reconocimiento a nivel constitucional de la partería para la atención del embarazo, el parto y el puerperio,
en los pueblos y comunidades indígenas en reconocimiento a la gran labor y aportaciones que realizan las personas parteras en el país. Medios de comunicación. Los medios de comunicación en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas desempeñan un servicio público importante, fortalecen la organización comunitaria, la lengua, la identidad y la cultura. Sin embargo, existe un número limitado de concesiones otorgadas a este sector de la población. En diciembre del 2018, esta administración puso en marcha un programa para atender los rezagos en materia de comunicación de las cabeceras municipales de más de 300 municipios indígenas para mejorar su accesibilidad y conectividad. Se destaca que el Gobierno de México implementó el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales, en el que se incluye la construcción de caminos artesanales, con la finalidad de pavimentar los caminos de acceso a cabeceras municipales. En un inicio, se destinó a las comunidades indígenas de Oaxaca. Actualmente se encuentran en operación en diversos municipios. Con este programa, se fortalece la comunicación terrestre, se mejora la accesibilidad y conectividad de las cabeceras municipales y se emplea de forma intensiva la mano de obra local, que se destaca por tener un conocimiento ancestral acerca de los materiales de la región y de sus técnicas de construcción. Con la presente reforma, se garantiza y extiende la red de comunicaciones que permite la circulación de los pueblos y comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e Internet de banda ancha. Trabajo comunitario. Se reconoce constitucionalmente el trabajo comunitario que los pueblos y comunidades indígenas aportan a su comunidad o pueblo como parte integrante de su organización social y cultura. Derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Se busca garantizar el reconocimiento y la atención especial a los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos mediante políticas, programas y recursos que aseguren su ejercicio pleno, una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género, crear políticas dirigidas a prevenir y atender las adicciones. Reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas. Se reivindican los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas y se resalta su dignidad. Por ello, se reconoce en la Constitución a las personas que descienden de la población del continente africano, trasladados por la fuerza en la época de la colonia, que han mantenido formas propias de organización social, económica, política y cultural, o parte de ellas. De igual forma, se les reconoce como sujetos de derecho público. También se genera la obligación para el Estado mexicano a que se incluya a esta población en todos los registros de producción de datos, información y estadísticas oficiales. Cabe precisar que gozan en lo contundente de los mismos derechos que las poblaciones que los pueblos y comunidades indígenas, en el entendido que son colectivamente culturalmente diferentes. Mención aparte merece el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que se adicionó el apartado D, que hace particular referencia a sus derechos, para que los vean reconocidos y protegidos en ese apartado. Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esa soberanía la presente iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Pues así es, esto es el contexto de esta iniciativa de reforma constitucional que ha mandado Andrés Manuel López Obrador referente a pueblos indígenas y afromexicanos. El documento, lo que viene a continuación, habla de los artículos, las fracciones, los apartados que se estarían modificando, derogando y cómo quedaría. Esta es la información que les ponemos a su consideración para que ya con esta información se pueda entrar en ese debate de qué es lo más conveniente que podría pasar, y el objetivo es que si no se pasa en esta última legislatura, sí, una vez que entre la siguiente legislatura después de las elecciones de junio del 2024, Morena, junto con los partidos que están en coalición, tengan mayoría absoluta para poder impulsar estos cambios. Pues hasta aquí este primer
primera entrega de las reformas que ha presentado Andrés Manuel López Obrador. Continuaremos entregando las otras 19 que siguen faltando para contribuir a que el debate sea de la mejor manera posible, de una manera informada, y continuaremos hablando de migración. Muchas gracias y hasta pronto.